nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que se encuentran en la calle 33, avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted se comunique directamente con nosotros, o también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo el Facebook, estamos como Tele Yucatán. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Poner un alto a la carencia alimentaria, este es uno de los principales objetivos que tienen las autoridades estatales aquí en Yucatán. Una estrategia surge al respecto. Hambre Cero. En la inauguración del Banco de Alimentos, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la ampliación de la estrategia Hambre Cero, que aplica 180,000 acciones en el estado. En el Día Mundial de la Alimentación, se expuso que como parte de la atención de las personas con carencia alimentaria, el DIF estatal proporciona desayunos escolares, aves de traspatio e impulsa los espacios de alimentación, entre otras cosas. Y empezamos a ver condiciones de pobreza, mediciones, Yucatán, 43% de los yucatecos en condición de pobreza. Si quitamos a la gente de Mérida, más de 60% de pobreza en el interior del estado. Por medio de la estrategia Hambre Cero, se sumarán 25,000 yucatecos más antes que finalice el año y en 2020 serán 75,000. Este programa lo estamos iniciando en Mérida y en Canacín. La mayor hambre en este estado está aquí en Mérida y aquí al lado en Canacín. No podemos seguir haciendo lo que se hacía antes y hoy no podemos cerrar los ojos cuando tenemos 428,000 yucatecos que todos los días tienen problemas para poder comer. A la labor que realiza el Banco de Alimentos se sumarán jóvenes universitarios que recolectarán comestibles. El hambre constituye una violación a la dignidad humana y un obstáculo para el progreso social, político y económico, aseguró el presidente del Banco de Alimentos de Mérida, José Trinidad Molina Casares. El Banco de Alimentos de Mérida apoya a 21,300 yucatecos de 57 comunidades rurales y 36 urbanas. En la construcción del inmueble, de 5,000 metros cuadrados, se invirtieron 25 millones de pesos. Vila Dosal anunció que la administración estatal donará 16.5 millones de pesos al año para que la asociación civil recolecte alrededor de 25 toneladas de alimento al mes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Y este día 16 de octubre se celebra el Día de la Alimentación, el cual fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este es un momento ideal para concientizar a la población del problema alimentario que tenemos a nivel mundial y así poder luchar contra la desnutrición, el hambre y la pobreza. Además, también de establecer en nuestras vidas hábitos correctos alimenticios y con ello poder mejorar el estado de nutrición y la salud de la población. Alumnos de la Facultad de Medicina de la UADY realizaron actividades deportivas y pláticas informativas en 6 escuelas primarias para fomentar hábitos de vida saludable. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la facultad impartió capacitación a maestros y alumnos para mejorar sus hábitos alimenticios y evitar una vida sedentaria. Yucatán desafortunadamente sí se encuentra dentro de los primeros lugares de sobrepeso y obesidad infantil. ¿Sí? En ese sentido sí tenemos una problemática importante, con talleres, con explicaciones sobre la alimentación y con actividad física. De esta manera, y aunque quizás se escuche poco 6 escuelas, ¿verdad? Pero es más que nada el simbolismo de lo que queremos hacer y motivar a las personas a que realicen. Con apoyo de autoridades municipales, los alumnos de la primaria Carlos Castro Morales participaron en una clase de activación física. El reto para México, a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es que en 2030 ninguna persona sufra de hambre al contar con alimentos nutritivos para todos. En el Poder Legislativo se ha dado un paso muy importante con la etiqueta real en los alimentos que se venden, ¿no? Entiendo que en los alimentos lo que se va a poner es el alto contenido de energía, de sal que tengan los productos, ¿no? Y esto de alguna manera debe de hacer reflexionar a las personas de que, bueno, este producto me puede hacer daño, ¿no? Me puede subir la presión, etcétera, y evitar su consumo. Alumnos de la facultad explicaron a los niños y niñas la importancia de comer balanceadamente y hacer actividad física. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa.
Graciela Torres, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, da a conocer los convenios de colaboración que se ponen en marcha entre el organismo y las instituciones educativas, y esto sucede con la firma precisamente de la Universidad de Oriente de Valladolid. Este convenio es como otros que hemos firmado con el fin de tener esa sinergia con universidades, realizar foros, realizar actividades en las que se sumen los jóvenes, quizás hacer estos consejos estudiantiles en que dentro de ellos puede estar esta identificación de actos o hechos de corrupción desde sus salones. Y con este convenio ya son un total de 18 los puestos en marcha con las instituciones educativas a través del Sistema Estatal Anticorrupción. La combinación de aire a presión y los colores de la pintura dieron como resultado creativas líneas y formas artísticas en las prácticas del taller de aerografía que se ofreció como parte del Festival Cultural de Otoño que se realiza en el Centro de Reinserción Social, cuyo eje rector es la educación por medio del arte y la cultura. El director del Cerezo, Francisco Javier Brito Herrera, comentó que las habilidades servirán para que las personas privadas de su libertad tengan herramientas para aprender o reforzar un oficio para que se convierta en una fuente de ingresos cuando se reintegren a la sociedad. El taller duró 10 horas en 2 días y estuvo a cargo de Manuel Jesús Pérez Ruiz. Y estos son los recursos que se destinarán para fortalecer la infraestructura carretera en Yucatán. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte destinó 31.5 millones de pesos para labores de conservación y rehabilitación de 32 kilómetros divididos en 5 obras que forman parte de la red estatal de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Con el recurso adicional se ejecutan labores de mejora en 5.1 kilómetros de camino de Tixpehualcuca y 5.1 kilómetros de la vía Selle-Canicap, ubicadas en el centro del estado. En el oriente se rehabilitan 5.6 kilómetros del camino Cagua-San Lorenzo y 5.9 kilómetros del entronque Valladolid-Tizimín hacia la comisaría de Santa Rita de Temozón. Al sur se realizan la conservación de 10.3 kilómetros del camino Xaya-Pencuyut. Las labores consisten en la limpieza de zonas laterales, construcción de base hidráulica y microcarpeta asfáltica de 3 centímetros, trabajos de pintura y colocación de señalamientos. Las obras forman parte de un programa de conservación adicional ejecutado con recursos extraordinarios al presupuesto anual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad. Tele Yucatán te informa. Y nos vamos a la primera pausa. Enseguida regresamos con más información. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán.
Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Y se pretende alcanzar 560.077 vacunas contra la influenza en el estado. Esta campaña de vacunación fue el tema principal de la entrevista de nuestra compañera Libde Nojeda. Mire, le cuento que está aquí con nosotros en el estudio la doctora Patricia Muñoz Miranda. Ella es la jefa del Departamento de Vigilancia de Influenza de la Secretaría de Salud del Estado. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y sobre todo, platicándonos hoy un tema muy importante. Hoy arrancó la campaña estatal de vacunación sobre el tema de la influenza. Así es. Ya el día de hoy arrancó la aplicación, la campaña de vacunación contra influenza, la cual va a estar hasta el día 31 de marzo del año 2020. Es una campaña que dura 6 meses y ahí nada más es recordar y enfatizar en toda la población que pues es candidata a la vacuna. ¿Quiénes son candidatos? Niños menores que van de los 6 meses hasta los 59 meses o 4 años, 11 meses, para que no para que se les pueda aplicar la vacuna, personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, asma, EPOC, personas con VIH o cáncer, también pueden acudir a sus centros de salud para que se les pueda aplicar su vacuna. Para los adultos mayores, ¿a partir de qué edad ya pueden? De los pueden? 60 años, a partir de los 60 años pueden ir a su centro de salud para que se les ponga su vacuna. ¿Cuántas vacunas hay disponibles o cuál es la meta de aplicación en esta campaña? Bueno, las vacunas disponibles van poco más de las 560,000 dosis, es decir, estamos con la adecuada cobertura para toda la población. Perfecto, entonces hay total cobertura para cubrir todos estos Para estos campos. grupos de riesgo, así es. Exactamente. Y para todas las personas que no entran en los grupos de riesgos, ¿qué medidas de prevención o qué medidas debemos tomar para prevenir la influenza? Bueno, para toda la población, incluso hasta para las personas que puedan tener un factor de riesgo para, como las que ya hemos comentado, la edad o incluso alguna enfermedad crónica, es muy importante que todos apliquen lavado de manos frecuente, evitar el contacto con personas que estén enfermas. En el caso de los niños, pedirle a los papás que eviten llevarlos a sus escuelas enfermos. Esto con la finalidad de evitar que algún otro compañerito dentro del salón pueda llegar a contagiarse. Incluso también ante cualquier síntoma de algún dato respiratorio es muy importante que acudan a consultar y eviten automedicarse. En todas las unidades contamos con el medicamento disponible. Con todo el medicamento disponible, ya lo comentamos y reafirmar que es perfecto. Platicar ahora también cómo diferenciar en una influenza de un resfriado común, porque luego durante esta temporada invernal suele haber como que confusión. Exactamente, incluso hasta por las alergias, ¿no? Sobre todo en los niños pequeños, por los cambios bruscos de temperatura. La influenza es una enfermedad que se caracteriza por ser de un inicio agudo, es decir, muy rápido, y los síntomas que tienen un mayor que nos pueden enfocar más que nada una influenza puede ser la fiebre, que es mayor de 38 grados, la tos y el dolor de cabeza. Obviamente en el caso de los niños pequeños no nos van a decir que les duele la cabeza. En ellos este dato del dolor de cabeza lo cambiamos por la irritabilidad, es decir, no están tranquilos, están muy llorosos, están totalmente irritables, ¿no? Incluso también en los niños se llegan a presentar datos gastrointestinales como dolor abdominal e inclusive diarrea. Entonces estar muy alerta de estos síntomas para inmediato acudir con el doctor. Exactamente, es muy importante acudir porque entre más rápido sea el tratamiento, más rápido se pueden recuperar. Doctor, aprovechando su visita, hablar de la importancia de la vacunación, de ir y ponerse la vacuna. Así es, la vacuna más que nada nos va a ayudar a evitar que la influenza pueda llegar a complicarse y llegar a un desenlace fatal, sobre todo en las personas que ya comentamos previamente. También es muy importante recalcarle a la población que la vacuna no nos va a producir la enfermedad. ¿Esto por qué? Porque la vacuna está hecha con fragmentos del virus. Estos fragmentos son totalmente incapaces de poder llegar a desarrollar una enfermedad como tal.
Y si obviamente suponiendo que la persona se aplique el día de hoy la vacuna y en 2 o 3 días dices que fue la vacuna, tengo un resfriado, tengo dolor de cabeza o tengo fiebre, realmente no fue la vacuna. Hay que recordar que hay un periodo de incubación para que las personas lleguen a presentar estos síntomas respiratorios. Entonces eso nos da a entender que ya tenía el virus en el organismo antes de que se aplicara la vacuna. Siempre es bueno como desmentir estos mitos que luego rondan entre la sociedad y sin pedir información uno termina creyendo que las vacunas no son algo positivo cuando es todo lo contrario. Exactamente. ¿Dónde, cuándo, a qué hora se puede ir a aplicar uno la vacuna para estos grupos que ya dimos específicamente? En la página de los Servicios de Salud de Yucatán ya se encuentra el listado de los centros de salud donde ya está disponible la vacuna. Únicamente es que la persona acuda a su centro de salud más cercano, el área de medicina preventiva, y solicite la aplicación de la vacuna. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por habernos invitado, acompañado esta tarde. ¿Desea compartir algo más? Pues nada más que nada pedirle a toda la población reforzar muchísimo las medidas preventivas y pues enfocarnos también en la vacunación, que es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Ahí quedó la invitación, ya lo sabe, siempre acuda a vacunarse. Ya dimos los grupos de riesgo, los niños, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica. Y en lo que va de este año se han detectado aproximadamente 240 nuevos casos de cáncer de mama. La atención oportuna por parte de especialistas y todas las revisiones médicas, escenarios muy importantes para salir adelante de este tipo de circunstancias. Y este es el testimonio precisamente de María Pérez. María Pérez Ketz, de 54 años de edad, es una de las 40 sobrevivientes de cáncer que recibieron una prótesis de seno artesanal elaboradas con alpiste a fin de mejorar su calidad de vida. Estas prótesis, que forman parte del programa La Bolsa Rosa del voluntariado del IMSS, permiten nivelar el peso corporal de las pacientes que sufrieron la extirpación de la mama debido al cáncer y con ello evitan dolores de espalda y recobran su autoestima debido a que les permiten tener una figura estética. María recordó que fue hace 8 meses cuando se percató que de su seno salía materia y acudió al médico, donde le detectaron un cáncer en etapa avanzada. En la T1 me dijo el doctor que ya era avanzado, yo estaba en etapa 4. Y les digo, así es mejor que me opere de una vez, doctor, porque yo no quiero morir, porque tengo hijos y tengo nietos que conocer para que crezcan, le digo. Un mes después, le extirparon la mama derecha y todo parece indicar que María ha ganado la batalla. Gracias, yo estoy bien. Y oye, increíble, me siento espectacular, increíble, me siento como de 30 años. Pero no todas corren con la misma suerte. Por ello, María hizo un llamado a todas las mujeres a que se realicen sus estudios preventivos cada año y cuando detecten cualquier bolita o secreción en su seno, acudan al médico de inmediato. Pues yo cualquier muchacha que veo así me dice, ¿sabe qué me tengo? Me duele, ¿sabe qué? Le digo, anda al doctor. Chécate porque no es juego eso, porque yo ya lo pasé. Le digo, cualquier vecina me platica, a mi vecina me duele acá, me duele acá. Yo se lo digo a las vecinas, así que se vayan, ¿no? En lo que va del año, se han detectado 240 nuevos casos de cáncer de mama, lo que representa un 14.2% más que el número de casos registrados en el mismo periodo del año pasado. En total, durante el 2018 se detectaron 291 casos de cáncer de mama, 288 en mujeres y 3 en varones. Por ello también es importante que los hombres se autoexploren, aunque no sea un padecimiento tan frecuente en el sexo masculino. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Antes de irnos a una pausa comercial, queremos agradecer y mandarles un saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Se lo recuerdo, estamos en Facebook como Teleyucatán. Pausa comercial, ya volvemos con más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Las personas mayores lo saben, lo saben. Y todas las mujeres lo saben, lo saben. Las víctimas de trata lo saben, lo saben. Todos los migrantes lo saben, lo saben. Los niños y las niñas lo saben, lo saben. ¿Y en dónde denuncias? En CNDH.
Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. 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 Y hoy conoceremos un poco más sobre cómo funciona el programa de aceleración empresarial, el cual consiste en incrementar la competitividad de las empresas establecidas en el estado de Yucatán. Antonio González Blanco, director del Instituto Yucateco de Emprendedores, nos platicó en entrevista. Seguimos con invitados de lujo esta tarde. También nos acompaña el licenciado Antonio González Blanco y le platico que él es el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, mejor conocido como el IYEM. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar en Tele Yucatán. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar de un tema muy interesante e innovador. Se trata del tianguis irrazonable. ¿De qué se trata? Hay que explicar el nombre porque ha llamado mucho la atención, pero por supuesto la gente quiere saber por qué tianguis, por qué irrazonable. Este es parte de un proceso de aceleración de empresas sociales. Y hay que comentarlo porque la gente también dice, bueno, en una empresa social, ¿cuál es la diferencia entre una empresa normal? Son aquellas que en el modelo de negocio, en su operación, tienen como parte primordial la atención de una necesidad social o de una necesidad o de alguna cuestión que tenga que ver con el bienestar de una comunidad. La mayoría de estas empresas sociales trabajan en temas, por ejemplo, como acceso a servicios de salud, educación, cuestiones que tienen que ver con acceso a servicios de tecnología o digitales. Otros tienen que ver, por ejemplo, con temas relacionados a servicios básicos o de saneamiento, y que son empresas que sí, por supuesto, tienen ventas y tienen utilidades, pero principalmente generan un impacto positivo en la comunidad. Nosotros desde el inicio de la administración, por instrucciones del gobernador Mauricio Vila, estuvimos buscando una serie de proyectos que pudieran impulsar a estas empresas en Yucatán. Encontramos a Irrazonable, que es una empresa social precisamente que se dedica a trabajar con empresas de este tipo para impulsarlas a nivel nacional e incluso internacional a través de acercarles mentores, acercarles asesores e incluso inversionistas que estén dispuestos a meter dinero para poder impulsar estas empresas, ¿no? Este proyecto se había llevado a cabo en otras partes de la República como Guanajuato, como Ciudad de México, Jalisco, y nunca había estado cerca de Yucatán. Lo trajimos por primera vez. Esta metodología se va a llevar a cabo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre en Itzincap Cámara, en el interior del estado, como debe ser, por supuesto, en donde van a poder convivir estos emprendedores sociales con los inversionistas para convencerlos de invertir en sus proyectos. Ahora, el tianguis es parte del proceso y es una parte en donde de los 200 empresarios que participaron en esta convocatoria que es nacional, 14 son los seleccionados finales y de estos 14, 7 son yucatecos, lo cual habla de la altísima competitividad que tienen los emprendedores yucatecos cuando compiten a nivel nacional. Y por otra parte también nos dice que estamos listos para que estas empresas puedan ser aceleradas. En este proceso, estas 14 finalistas tienen que conseguir 100,000 pesos en donaciones. ¿Por qué tienen que conseguir estos 100,000 pesos? ¿No? Este reto es importante por dos razones. La primera es que es parte fundamental del desarrollo de cualquier empresario el aprender que hay distintas formas de capitalizar el negocio y que no solo existen, por ejemplo, las que usualmente pensamos que son el banco o los programas de gobierno, sino hay otras como, por ejemplo, lo que es el fondeo colaborativo a través de plataformas digitales, que también en inglés a veces le llaman crowdfunding, que es el que a través de una página de internet y una plataforma puedes recibir donativos de cualquier persona de cualquier parte, no solamente de México, sino del mundo. Y por otra parte, que también esto nos permite medir qué tanto interés a nivel social hay en estas empresas sociales y en lo que hacen. Porque obviamente inferimos que entre más donativos recibe una empresa, es que hay más gente interesada en apoyar este tipo de necesidades a las cuales atiende, ¿no? Entonces, hoy en día estamos invitando a todas las yucatecas y yucatecos a que participen apoyando a estos empresarios yucatecos que están a punto de entrar a esta posibilidad de tener una aceleración empresarial, de poder tener un contacto con inversionistas que manejan fondos de 100, 200, 300 millones de pesos, que es muchísimo dinero, y que les permitiría crecer sus operaciones en el Estado, y que esto es algo muy importante para nuestro gobernador Mauricio Vila, porque esto es algo que entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada
estamos entendiendo cómo el lograr un mejor objetivo, que es el mejorar la calidad de vida de las familias del interior del estado, ¿no? Entonces, hoy en día lo que invitamos es a los que nos están viendo a poner en un sitio o en una, digamos, buscador web, Tianguis y Razonable, y ahí va a poder entrar a la página en donde va a conocer los proyectos de los yucatecos que están participando, que hay proyectos como, por ejemplo, una dama que tiene un proyecto en el cual detecta artesanas en el interior del estado, las capacita y después las conecta con nichos de comercialización en México, en todo México o en otras partes del mundo, a precios justos, lo que les permite a las artesanas ganar un mayor ingreso para mejorar la calidad de vida de sus familias. Hay otro proyecto, por ejemplo, que lleva salud visual gratuita al interior del estado. Hay otro proyecto de una persona que inventó un sanitario que no utiliza agua, de tal forma que ayuda a que las personas que están en el interior del estado de escasos recursos no tengan que gastar en agua, pero algo aún más importante, que baja la probabilidad del contagio de enfermedades por falta de saneamiento. Un aspecto muy importante. Son temas bastante interesantes que si entramos a la página de Tianguis y Razonable, ahí podemos enterarnos. Pero el punto clave, ¿cómo podemos donar? Es ahí mismo en la página van a encontrar un link en cada proyecto en donde le van a dar clic y ahí van a poder donar. Y qué bueno que lo comentas, porque la donación es libre y puede ser de 5, de 10 pesitos, hasta que se junten los 100,000 pesos que son para los emprendedores y que para que puedan entrar a estas 2 semanas de aceleración, en donde en Itzincap Cámara van a estar las 24 horas con estos mentores inversionistas, teniendo una relación más cercana, generando una relación de confianza, porque no es lo mismo que tengas 30 minutos en una cita con un empresario y que estés corriendo y el empresario también esté corriendo, a saber que tienes 2-3 días en un ambiente idóneo para convencerlo de invertir en ti o en tu proyecto, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo en el Instituto Yucateco de Emprendedores para apoyar a estas empresas que además nos ayudan a todos los yucatecos, porque estas empresas tienen éxito, si estas empresas crecen, ayudan a atender a los que más lo necesitan en el interior del estado, ¿no? Entonces, poco a poco hemos estado consiguiendo este tipo de metodologías que nunca habían llegado a Yucatán, hoy en día están llegando y que por supuesto también ayuda a poner al estado como debe de ser y como lo ha comentado el gobernador, compitiendo a nivel nacional con todos y sabiendo que en Yucatán existen las condiciones idóneas de seguridad pública, de paz social y de un ecosistema emprendedor muy sólido y que trabaja de manera coordinada para que cualquier emprendedor pueda lograr y conseguir sus objetivos. Y es que cada vez los emprendedores están más presentes con precios competitivos y productos también muy atractivos. De hecho, lo pudimos vivir en la Expo Comercio que acaba de pasar este fin de semana, en donde a solicitud también del gobernador le abrimos el espacio de nuestro pabellón a más de 22 productoras del interior del estado. Déjame decirte que fueron de 12 municipios distintos como Chancón, Tecom, Chiquinzonot, Tecash, Tizimín, entre otros. Muchísimas. Y en donde se vendieron más de 150,000 pesos en productos. Estos 150,000 pesos van directo a la bolsa de estas productoras, de estas mujeres que tienen unas manos mágicas y hacen unas cosas maravillosas y que desde textiles como vestidos, como por ejemplo algunos centros de mesa o alguna ropa de cama, hasta las tradicionales, guayaberas o también las tradicionales hamacas, vendieron por ejemplo algunas 22,000, algunas 25,000 pesos, que en 3 días se llevan todos estos recursos a sus comunidades y que por supuesto les significa el ingreso de a veces hasta un mes completo en 3 días. Cosa que les ayuda no solamente a comprar más materia prima para producir más, sino también, por supuesto, les ayuda a mejorar la calidad de vida de sus familias. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, director, por habernos acompañado esta tarde con grandes noticias. Muchísimas gracias a ustedes y saludo a todo el auditorio de Teleyucatán. Momento de una pausa. Al regresar le tendremos la información en lengua maya con Hermino López Bala. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical?
Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilapa. Yutzilapa, estamos a media semana. Bien, bien. Sí, ya media semana y ya cada vez más cerca. Y cada vez... del fin de semana. Así es, como debe ser. Ni por la liquile amigues uchiculi Tele Yucatán te informa yamba local ni ujelta veslati le akabilao akabil miércoles waklahunuk inilop winalil octubre yanikon. Vesla ukuyala bine ukim besahil hanben balop Día Mundial de la Alimentación. Ojalá Yucatán Mauricio Vila Dosal binuhe takpati luhe kaptape kuchi luka Banco de Alimentos le tiehelo kuyala le yan enuk besahil kubeta te luka hambre cero ba yukatal bin ka pebach talamil muy andamak wa minan balu hante penos talamil baje tu shano ichil mehelo kubeta le tumenumula il dif tulumil Yucatán tanu yan nahilo shok shutsabal yukul mehem palal te masho gutsaba tun mehesh kasto chalu cento te lujanko yete shangula meyahilo hoy tu kahil hoy le kuchila Banco de Alimentos kusaik anta hiti 21.300 kahnalilo ti 57 pelel kehelas kahilo nach ti kahil ho ulak 36 no kuch kahilo tunshan le khala chilu tu yala le yantushan ukubwing manal 16 millones pesos tin uhap hela kapatak tunshane manal 25 toneladas de lo bajan bil chukum el winalil jaru yanda mako hachtalamil tio madu chuk pahal bal uhanto tumshan ulak bashira tunek imbesahil behla Día Mundial de la Alimentación uk imbesahil hamben balop umola unahil shok Facultad de Medicina ti umola il Universidad Autónoma de Yucatán tu beto helas meyahilo ti wakpel humpel primaria o sei supel nahilo shokil tu stak paho Justum tsikbal na ho etele pala lobo tsa ohel bibash abetu hantik mak malo bal mu hantik mak minchem bal beilo yanu betalamil yamake oli mina balu hante bistung tak pali chile ba hela helas tukuli lutasik lekin besahil hela pernos me ahil kuyala es un al termasa miako wetulumil México tu kastal mine tak tu habi 2030 kabin tulaka maka yanak chukan balu hante nos me ahil kashante kubetik le mako heloba le shogna lobo bino itel mehem palo katun sikbal na hoyetel helas me yahilo tu beto ran yo luka holtiko bash malo kunu hanto hoy tu gail horanete nos kuchil kalabil Centro de Reinserción Social tanu tak besa boshan ichilek in besa hilukaba Festival Cultural de Otoño hol popile kuchilo Francisco Javier Brito Herrera que aliket le me yahilo kubete tele mako ba tu kashantale u takmuk tek bash ula ku khaniko te kuchil helo que helas me yahil he bishbonilo u tsako kaholbi que helas tukulil yantio u tukulil me yah le tien nukulilo kabet que sa kawil que sa le tietun kubet ko le mako kalano telo le kapel kinshancha le cambia sa hilsatio ba tu men Manuel Jesús Pérez Ruiz más holentik le me yahilo tun sa hela utele mako kalano te lo ka kano tun helas balo ichil helo ba Ichulag Bashilo Bumolay el SCT Huitulum Yucatán Comunicaciones y Transportes ya no tak en el Yocol manal 30 millones pesos Utialu Yutskinta 32 kilómetros bejo jejelasti jejelas kuchi lo hop eluhatsi lo ya shetan malo quinta le ushot behil kubintu kahil tishpeo al tak kuka yetula 5 kilómetros de tu kahil seita kanikap le la tuchumukil nats el tunos lum Yucatán te la que no Tan yuskinta shan le behku bintu kahil
agua tak San Lorenzo y esto la hop el kilómetro tile tushkubintukahil tak saki tak tisimin tak tu kuchil Santa Rita de tu nats tukahil temosono tu no hole Yucatán ta nos quinta tun 10 kilómetros behole kubintukahil shaya tak penkuyut ya nu pacta lujal behilop ya tu nu tsabal ugel haya lula le bejo sokulas liksa le kugel haya y chula me yahelo kubeta telo tanu me yastal uyuskinta el behilo Huitulumi el Yucatán. Chele bajo el psicotexto y el estudio que la gente que se ve y parte que sama y no la va a rocar y el tal hueyetu chiculil tele Yucatán te informa. Mi querida Lenny, nos vamos a descansar por hoy. Pero te vemos mañana. Mañana estaremos por aquí. Te vamos a estar esperando. Conste. Seguimos con la información y la alimentación es una parte importante de nuestra vida. Además de ser un proceso biológico, es también un proceso emocional y social. Alimentación y emociones están conectadas, por eso una buena alimentación debe de ser agradable. Comer en exceso carne, harinas y lácteos, sobre todo después de las 2 de la tarde, puede potencializar la depresión, advirtió el especialista en medicina natural y terapias alternativas y presidente de la Asociación Internacional de Nutrición Cronobiológica y Bioenergética, Iván Chile Martínez. De acuerdo a cómo esté tu emoción, hay alimentos, por ejemplo, que aumentan el enojo, el coraje. Las carnes rojas, los mariscos, las harinas, las bebidas alcohólicas, enojo, coraje, tensión. Pero si andas deprimido, se te va a antojar los lácteos, los panes, los dulces, y eso va a hacer pues que aumente más la depresión. Es importante conocer los alimentos, porque un plátano a las 11 de la mañana te estimula, pero a las 11 de la noche te deprime. Agregó que las carnes se demoran hasta 12 horas en digerirse, por eso es importante cuidar sus horarios de consumo. La alimentación es mucho más que comer y llenarnos, destacó el especialista en el Día Mundial de la Alimentación. Muchas veces es muy importante saber qué alimentos se pueden desayunar, qué alimentos se pueden comer y cuáles se pueden cenar. Hay 6 frutas que siempre se deben, o son las únicas que se deben comer después de las 6 de la tarde, que son la ley de las M y las P. ¿Cuáles son las M y las P? Mango, manzana, mamey, melón y 2 P, pera y papaya. O sea, esas 6 frutas son las únicas que se deben comer en la noche porque se digieren en 45 minutos. Pidió a la gente conocer el estilo de vida saludable en la conferencia gratuita que impartirá el domingo a las 9 de la mañana en el Auditorio Meridiano de la Colonia Alta Brisa, para que la sociedad aprenda a comer y evite enfermedades, pues con ese método de consumo de alimentos se puede realizar la limpieza del hígado y mejorar la calidad de vida. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Involucrarse en las actividades artísticas y también en los esquemas deportivos, proyectos en los cuales están trabajando autoridades de Sedeculta. La Secretaría de la Cultura y las Artes entregó instrumentos musicales y equipo deportivos a diversos municipios para que continúen fomentando la cultura. La Sedeculta consiguió el apoyo de iniciativa privada para conseguir los artículos que eran necesarios en las 4 casas de la cultura beneficiarias. La acción emprendida se sumó al programa Cultura para Todos que impulsó el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Incluye la preparación de talleristas de la comunidad a través de las figuras de asesores lo que nosotros estamos ayudando es a diseñar estos programas de educación artística. Hemos decidido encontrar la manera de generar una dinámica positiva en la que en unión con la iniciativa privada podamos encontrar estos mecanismos de hacernos de estas necesidades o de estos instrumentos para solventar estas necesidades. Los municipios beneficiados fueron Jalachó, Junucmá, Tetis y Telchac Puerto. Le dan clase a niños de 5 hasta adultos. Nos tocó 5 guitarras y que para que los niños ya aprendan a tocar, porque estaban aprendiendo en notas, pero no tenían instrumento. Ahorita sí vamos a tener instrumento y ya van a saber qué es tocar con la guitarra y no solo es lo que les enseñaba la maestra, que es lo que es lectura. Con esta iniciativa se apoyarán a niños, jóvenes y adultos a involucrarse en las artes y el deporte. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Los Chetos presentarán un show cómico regional en Tizimín como parte de Otoño Cultural. Nos atrevemos a a tocar el tema de la actualidad en este momento, cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de pensar, de vestir y hasta de enamorar, ¿por qué no decirlo? Y subimos al escenario donde mi hermano
Pitucho y un servidor, con otro compañero, un nuevo talento que viene empujando con todo, que se llama Christopher Pech. Pues llevamos un trío y nos encontramos una pareja ya como que discutiendo, y nosotros tratamos de enamorarlos con nuestras canciones, y en realidad terminamos peor. Los Chetos tienen un gran reto, pues explicaron que aunque ya llevan años presentándose en el oriente de Yucatán, el público es conocedor y, por supuesto, también exigente. La gente en todo Yucatán pues es muy calurosa, o sea, cuando algo le gusta no se mueve de allá, está aplaudiendo, está atento, es muy sincera la gente y muy conocedora también en Yucatán. Y cuando no le gusta algo, ahora sí que aunque se lo achoques, no lo quiere. Así es el yucateco, somos muy, muy conocedores y muy ricos en nuestra cultura. El show se presentará el sábado a las 8 de la noche y la entrada será gratuita. Y en esta ocasión vamos a hacer imitaciones aprovechando que estamos en el oriente de los Tigres del Norte, pero de Temozón de por allá. Lo del norte de Monterrey. Hacemos en vez de el trío los Panchos, vamos a hacer el trío Los Sanchos. Pues que aprovechen, porque después dicen, es que no nos trae nada, es que porque estamos lejos, nunca nos trae nada. Pues ahí está, no hay más pretexto, ahí está, vayan y diviértanse sobre todo. Y con esta información nos despedimos, agradeciendo nos haya acompañado aquí en Teleyucatán. Te informa, por supuesto, mañana con más a las 8 de la noche. Aquí lo estaremos esperando con los detalles de Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Excelente noche. Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana. Y usted se queda con la información deportiva con los mejores, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de México. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. ¿Qué tal? Buenas noches, mitad de semana, estamos listos para presentarle lo más relevante de la jornada deportiva desde el estudio A de Teleyucatán. En una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Estaremos hablando esta noche acerca de la edición número 20 del torneo de levantamiento de pesas Miguel Medina. También tocaremos el tema del boxeo, y es que el próximo sábado 23 de noviembre, en el marco de la feria de Ixmaquil, va a enfrentarse Miguel Herrera ante el veneno Alberto López. Le tendremos todos los detalles. En la información del atletismo, se presentó esta mañana la edición número 26 de la carrera Chacmultún Tecash, que se va a correr el próximo domingo 1 de diciembre. Y en la Paralimpiada Nacional, que se escenifica en Colima, Yucatán consiguió ayer 2 medallas de oro, una de plata y otra en bronce en la disciplina del atletismo. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, buenas noches. Arrancamos.
Gracias, Mario, así es, gracias a usted que nos está viendo de estos 15 minutos más deportivos de Tele Yucatán. Como tú bien dices, ya arrancándonos con toda la información deportiva. Oye, platicábamos en la tarde, una de cal y otra de arena para pues la Liga Mexicana del Pacífico que ya arrancó. La buena es que, bueno, el melenudo Arthur Charles, que está jugando ahora para los Yaquis de Ciudad Obregón, fue nombrado jugador de la semana por el buen desempeño a la ofensiva que está teniendo. Y la otra, pues la mala, como se podría decir, como comentabas, la situación de los Sultanes de Monterrey, ¿no? Que bueno, tienen problemas allá con sus aficionados. Sí, lo que pasa es que cuando se construyó el Palacio Sultán, cuando Pepe Maiz familiares, bueno, pues se dieron a la tarea de vender los abonos, se les daba la garantía que iban a tener durante 30 años, pues un acceso directo. Claro. Ahora al llegar a la Liga Mexicana del Pacífico no se está respetando, pero más que por el ingreso a la Mexicana del Pacífico es que ya es otra administración, ya no es la familia de Pepe Maiz, sino pues un medio, grupo, ¿no? Medio de comunicación. Es correcto, quien está teniendo Monterrey. La directiva, la administración de los Sultanes. Bueno, pues ojalá y se resuelva para los aficionados de Monterrey, que también son fieles a su equipo. Rápido, vámonos con las vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se comunique con nosotros. Y este fin de semana en el Gimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán, edición número 20 del torneo de levantamiento de pesas Miguel Medina. Los detalles. Este fin de semana en el Gimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán se realizará la edición número 20 del torneo de levantamiento de pesas Miguel Medina Gutiérrez, evento en el cual se espera la participación de 200 competidores. Miguel Medina va a ser el 19 y 20 de octubre, va a ser aquí en la Unidad Deportiva Cuculcán, en el Gimnasio Socorro Cerón. Estamos esperando cerca de 200 competidores de la región sur, viene Campeche, viene Quintana Roo. Contamos con el equipo de Yucatán y pues realmente afilando a nuestros atletas para las competencias que vienen el próximo año. David Carrillo Baranda, presidente de la Asociación Yucateca de Levantamiento de Pesas, detalló que en esta edición participarán atletas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Primero es pues darle ese homenaje a Miguel Medina y el segundo pues poder foguearnos realmente. Tenemos en Campeche, en Quintana Roo, tenemos muy buen nivel, estamos entre los primeros 5 de la República, realmente es un torneo que tiene mucho nivel y pues eso se busca, ¿no? Fortalecer el nivel, poder foguear a los nuevos muchachos que no han competido, que se han captado este año y que puedan tener un fogueo, que puedan tener una competencia y qué mejor una competencia de alto nivel. Finalmente, David Carrillo informó que la disciplina de levantamiento de pesas quedó agrupada en los Juegos Nacionales CONADE, que es el nuevo nombre de la Olimpiada Nacional, y que en el 2020, en su primera edición, tendrá como sede la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bueno, y en el boxeo, función el día 23 de noviembre ya en la Feria de Ixmaquil, en el Teatro del Pueblo para ser más precisos, en donde Alberto Herrera y el Veneno López chocarán en el combate estelar. La función de boxeo profesional del 23 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria de Ixmaquil será la penúltima del año que organiza el promotor Emanuel Alcántara, quien aseguró que cerrará este 2019 con estas magnas funciones gratuitas el día 28 de diciembre. Queremos arrancar un mínimo con 12 funciones el próximo año. Tenemos la idea de ir posicionando el box en toda la ciudad y irnos en comisarías. ¿Para qué? Para regresar esa expectación, ese público que se venía dando en la época de los 70 y los 80. Donde el box era un ícono del boxeo realmente en el estado de Yucatán y queremos retomar ese camino. En esa función, el combate estelar estará protagonizado por Miguel Joyita Herrera, quien se medirá contra Alberto el Veneno López en peso supermosca. Vamos a tener en la pelea estelar a Alberto Veneno López contra Miguel Joyita Herrera. Un duelo bastante parejo, 50% yo creo cualquiera puede ganar la pelea. También estamos en pláticas para ver si pelea el Flash contra el Condorito en peso mini mosca. Alberto Veneno y la Joyita van en super mosca. Y pues tenemos toda la camada de Armo Box. Va a venir otra vez el Pantera, que está dando buenos resultados, lleva 3 knockouts seguidos. Igual el Rojo Peraza. Estamos viendo la posibilidad de ver si peleamos a Rubén Estrella o lo descansamos. Y pues tenemos una nueva carta que la queremos presentar más adelante. Finalmente, Manuel Alcántara aseguró que para el 2020
continuará con la promoción del boxeo popular y principalmente dándole mayor oportunidad a las nuevas promesas del boxeo yucateco. La Joyita Herrera y el Veneno López en la división de peso supermosca van a ser los que van a protagonizar esta velada el próximo 23 de noviembre en Ixmaquil. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando de la carrera Chacmultún Tecash y también de la Paralimpiada, donde los atletas yucatecos en el Nacional de Colima siguen dando la nota, obteniendo buenos resultados. Tenemos la pausa, regresamos a los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. ¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán Te Informa. El próximo domingo, 1 de diciembre, se dio a conocer esta mañana, va a organizarse la edición número 26 de la carrera Chacmultún Tecash. Se espera la participación de 300 corredores. Los detalles. El próximo domingo, 1 de diciembre, a las 7:30 de la mañana, se correrá la edición número 26 de la carrera Chacmultún Tecash, conmemorando el 178 aniversario de esa ciudad. Diego Ávila Romero, presidente municipal de Tecash, acompañado por Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, y de Luis Alberto Barrera, presidente del comité organizador del certamen, fueron los encargados de presentar esta mañana la convocatoria del evento, que reúne a más de 300 corredores de Mérida y municipios cercanos al sur del estado. A los ganadores de ambas ramas se les premiará en la categoría libre con 3,000 pesos, en Submaster 2,000, Master 1,500, Veteranos 1,000 y Veteranos Plus con 500 pesos. El costo de la inscripción es de 250 pesos. En la carrera Chacmultún Tecash del año pasado, los ganadores fueron Jared Velasco en la rama varonil con un tiempo de 33 minutos 47 segundos y Claudia Vaz Moreno en la femenil, quien cronometró 40 minutos y 13 segundos. Bueno, y cambiando de tema, continúa la buena cosecha de medallas para Yucatán en la Paralimpiada Nacional allá en Colima. Ya llevan un total de 7 preseas los deportistas yucatecos. Yucatán continúa con su buen paso en la Paralimpiada Nacional, con sede en Colima, al sumar en la disciplina del atletismo 2 medallas más de oro y otra de plata, con lo que la delegación yucateca suma hasta el momento 4 preseas áureas, 2 de plata y 1 de bronce, para un total de 7.
Leonel Mendoza Cutts en el lanzamiento de bala F-25 juvenil mayor y Rodrigo Águila Lara en los 400 metros planos T11 de la misma categoría le dieron a Yucatán las medallas de oro. Mendoza Cutts tuvo marca de 10.49 metros para ganar el sitio de honor, mientras que Águila Lara cronometró 1 hora con 9 minutos y también colgarse la medalla del primer lugar. Yucatán cerró su participación en el paratletismo con otra presea de plata que la obtuvo Ricardo Canol Tzul en el lanzamiento de bala F-13 juvenil mayor con marca de 8.73 metros. Este miércoles por la tarde iniciará su participación la delegación de bochas con los seleccionados Carlos Castillo Mena, Carlos Gutiérrez Flota, Raúl Tamayo Solís y Jesús Emanuel Selmo Tzul. Felicidades a la delegación yucateca que está participando en esta fase nacional de la Paralimpiada Colima 2019. Siguen cosechando buenos resultados y por supuesto dando la nota de la jornada. Y con esto estamos llegando a la parte final. ¿Algo más, señor Izama? Pues ojalá y que los Yankees hoy logren ganar a los Astros. Ayer ganaron los Astros y está la serie 2-1 en lo que es la Liga Americana. Ojalá el equipo Yankees remonte. Así es. Esto en las grandes ligas, claro. Claro, la fiesta de la postemporada de las grandes ligas, el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, ya viene también a partir del 26 la Liga Meridana de invierno, sí, sábados y domingo, así que pues para los que estaban tristes que se había acabado la Liga Mexicana de verano, viene la parte buena de las grandes ligas, viene el arranque de la Mexicana del Pacífico y viene la Meridana de invierno para que usted disfrute el rey de los deportes. Y con esta sonrisa, con esta felicidad de tener buen béisbol, a nombre de todo el equipo, de Michan en la producción, Manuel Alcalá, flamante jefe de piso. Sonriente. Muchas gracias. Recuerden, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Nos vemos mañana. Buenas noches. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero.